Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Jorge Ugarte, presidente y fundador del partido TI, el Partido Tu Independencia. Esta es una clase grabada para los que se han inscrito en la Academia Pedro Beltrán, una academia de formación política donde preparamos a los peruanos que quieran ser políticos en las elecciones próximas que se puedan acercar. Hoy vamos a hablar sobre el neoliberalismo. ¿Existe o no existe el neoliberalismo? Siempre se habla en los debates políticos de los neoliberales, el neoliberalismo, que es cero intervención del Estado, pues mucha gente de izquierda utiliza ese término y hay gente de derecha o liberales que lo han aceptado, porque siempre hay que reconocer algo, que la izquierda ha logrado imponer los términos, se han robado incluso hasta la palabra liberal, y lamentablemente la derecha no es tan combatiente como la izquierda y terminan pues apoderándose. Los enemigos políticos o los rivales políticos de izquierda se quedan con los términos que nosotros habíamos acuñado en el pasado. Por eso que el término libertario se utiliza luego en los Estados Unidos, porque el término liberal lo habían ya tomado los izquierdistas. No hay que caer en el error de darle la razón sobre algo que no la tienen. Entonces vamos a explicar hoy qué es el neoliberalismo y si existe o no existe. Para eso tenemos que etimológicamente saber qué significa neo. Neo significa nuevo. Si fuera paleoliberalismo sería antiguo liberalismo. No, es neoliberalismo porque supuestamente es una nueva corriente, un revisionismo del liberalismo clásico. Bueno, netamente Adam Smith y luego los que terminan pues adheriendo y mejorando sus ideas, y en lo que se convertiría más adelante la escuela de economía que nosotros estudiamos, que es la Escuela Austriaca de Economía. Pero neoliberalismo, neo significa nuevo. Cuando alguien viene y te habla del neoliberalismo, está hablando de un nuevo liberalismo. Entonces vamos a ver si verdaderamente existe un nuevo liberalismo o tiene otro nombre y terminan usando el neoliberalismo como un mote, como una palabra peyorativa, diatriba, insultante, ¿no? Bueno, vamos al origen cronológico de la palabra neoliberal. Max Adler, que fue un socialista que nació en Viena en 1873, fue el primero que por primera vez, un austromarxista, en 1922 utiliza el término neoliberal. No fue Alexander Rousseau, sino fue Max Adler. Bueno, él tiene un libro con este nombre, en el idioma extranjero soy muy malo, pero que traducido al español significa el concepto del Estado marxista. En este libro critica a Ludwig von Mises, uno de los grandes representantes de la Escuela Austriaca de Economía y Liberal Clásico, y dice, principalmente criticando la obra de Ludwig von Mises, Nación, Estado y Economía, llama por primera vez en un texto oficial, ojo, 1922, el neoliberalismo más nuevo y celoso. Es decir, para Max Adler, el gran Ludwig von Mises, el que escribió La Acción Humana, el que escribió Liberalismo, el que escribió Nación, Estado y Economía, para Max Adler, para 1922, él ya era un neoliberal. O sea, era un liberal que había revisado las ideas del liberalismo y las había planteado de una forma distinta. Bueno, Ludwig von Mises es sumamente liberal. O sea, no podríamos decir que lo que hay en el Perú, si es neoliberalismo, es lo mismo que proponía Ludwig von Mises. Aquí el Estado interviene mucho. Entonces, para Max Adler ya era Ludwig von Mises un neoliberal, pero para muchos ya sería hasta un anarquista. Pero bueno, sigamos avanzando en el término neoliberal. Más adelante, en 1929, un fascista, Otmar Spahn, también utiliza el término neoliberal en una crítica relacionada a la utilidad marginal. La utilidad marginal también se van a explicar en otras clases para que se pueda poner en contexto, pero lo que estamos investigando o explicando por lo menos el día de hoy es el término neoliberal. O sea, 7 años después de Max Adler, un fascista, Otmar Spahn, utiliza el término neoliberal. Luego, ahí sí nos salteamos hasta 1938, nos vamos al coloquio de Walter Lippmann. Walter Lippmann era un periodista norteamericano que publica un libro con referencia al tema económico que vivía el mundo en ese momento, y esta reunión sobre su libro, el debate sobre su libro que él publica, se realiza en 1938 en la ciudad de París, en Francia. Pues bien, en esta reunión, que se conoce como el coloquio de Walter Lippmann, asistieron muchos intelectuales de izquierda, de derecha, liberales, keynesianos, hasta fascistas estuvieron ahí, de todo. Ahí, a esta reunión de Walter Lippmann, también acudió Ludwig von Mises
y el gran Hayek, su discípulo. Pues bien, en esta reunión se hace una crítica a los extremismos, el extremo intervencionismo del Estado y por el otro lado el laissez-faire, o sea, no, el Estado no tiene que intervenir para nada. Hay que encontrar, decían Walter Lippmann y Alexander Rousseau, hay que encontrar un punto medio entre estas dos corrientes para que la gente que se ha ido para allá o se ha ido para el otro lado encuentre una opción más sana, más reconfortante, más unida, donde haya más consenso. Y se propuso, obviamente, por todo lo que había ocurrido en el crack del 29 en los Estados Unidos, el intervencionismo, las críticas al laissez-faire, Alexander Rousseau propone un punto medio y él le llama neoliberalismo. Él no lo había inventado Max Adler la primera vez, pero lo utiliza, ¿no? Alexander Rousseau, el término neoliberalismo. ¿Qué sería el neoliberalismo? Un punto medio entre el liberalismo laissez-faire, o sea, absoluto, el Estado no interviene para nada, y el estatismo absoluto también, donde el Estado interviene para todo. Un punto medio sería el neoliberalismo. ¿Ok? Esto lo propone Alexander Rousseau. Obviamente Mises y Hayek rechazan esa postura, no la aceptan, y se declaran liberales clásicos para distinguirse de aquellos intervencionistas. Obviamente estaban en contra de las intervenciones que propuso Alexander Rousseau, que era un intervencionista, un estatista, que no era un liberal en lo absoluto, todo lo contrario, creía que el Estado tenía que resolver problemas en la vida de los ciudadanos. Bueno, de ahí pasamos al ordoliberalismo alemán de la Universidad de Friburgo en 1930, tiempo antes esto había sido, pero se va a utilizar después de la Segunda Guerra Mundial. Pero el ordoliberalismo alemán, algunos lo consideran como un primo del liberalismo. Los ordoliberales de la escuela alemana o de la Universidad Friburgo de Alemania proponían que el liberalismo tenía fallas, que el liberalismo laissez-faire provocaba monopolios, por consecuencia había que evitarlos, había que impedirlos. Número 2, se establecía un sueldo mínimo que para ellos era necesario, los impuestos tenían que ser progresivos, o sea, el que más gana, más pague, el que menos gana, menos paga. Y también, por otro lado, que la propiedad privada no era absoluta. Entonces el Estado tenía que supervisarla siempre. Por consecuencia, el ordoliberalismo alemán, que Walter Eucken, Frank Bohm y otros más, son los padres de esta nueva corriente que se va a aplicar después de la Segunda Guerra Mundial. Fueron críticos al liberalismo, pero también al estatismo. O sea, buscaban, como Alexander Rousseau, un punto medio. Es más, Alexander Rousseau colaboró intelectualmente con algunos pensamientos para el ordoliberalismo, al igual que lo hizo Hayek. Acá están los principios que le explicaba. El liberalismo genera monopolio, decían los ordoliberales, impuestos progresivos, el que más gana, que pague más, propiedad privada con cuestionamientos, hasta qué punto la propiedad privada es intocable, sueldo mínimo, entre otras cosas, ¿ok? Bueno, luego de esto, el ordoliberalismo era una corriente interesante, había una escuela ordoliberal, habían ordoliberales que se consideraban a sí mismos ordoliberales, habían marxistas que se consideraban así marxistas, pero no han existido hasta la fecha una escuela neoliberal con economistas que se autodefinan neoliberales. No hay, no existe, no hay un padre del neoliberalismo, no hay una doctrina neoliberal, no se enseña económicamente para ser neoliberal. No hay esa corriente de pensamiento. Más que nada el neoliberalismo, hasta el momento donde hemos llegado, terminó siendo una propuesta que nunca se ejecutó o que nunca se puso en práctica, al menos con ese nombre. Pues continuamos. Luego viene la economía social de mercado, con el padre de ellos, Müller Armack, Ludwig Herger, que es el principal. Y esto es en un contexto después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, como todos aquí sabemos, Alemania quedó devastada. No había plata y el gobierno alemán tenía que generar riquezas para poder salir de la crisis en la que se encontró, pero del mismo modo poder ayudar con esa riqueza a los que menos tenían, a los que habían perdido familiares por la guerra, aquellos que habían quedado inválidos por la guerra, aquellos que habían perdido piernas, brazos, sus extremidades, que se habían quedado en silla de ruedas. El Estado tenía una obligación, bajo este concepto de economía social de mercado, de ayudarlos. Entonces el gobierno alemán, con sus políticos alemanes, muchos de ellos conservadores, tomaron iniciativa, dijeron, tomemos el ordoliberalismo de la Universidad de Friburgo, pero a esto le falta algo, un adicional, le falta un componente. Está bien, con esto hacemos plata,
¿Ok? Creemos que lo privado genera riqueza, pero hay que administrar a nosotros. Pero ¿cómo justificamos la ayuda al que menos tiene? Ah, perfecto. Utilicemos el principio de subsidiariedad de la doctrina social de la Iglesia Católica. Juntando al ordoliberalismo con el principio de subsidiariedad de la Iglesia Católica, lo juntas y nace lo que hoy conocemos como la economía social de mercado. La economía social de mercado es una economía que ha perdurado después de la Segunda Guerra Mundial y se ha aplicado con algunos matices distintos en varias partes del mundo. Esa economía social de mercado es lo que está en la Constitución del 93, pero también está en la Constitución del 79 en el Perú. Si nosotros decimos que la economía social de mercado es el neoliberalismo, entonces también la Constitución del 79 era neoliberal. Eso tendrán que responder los mismos socialistas que hablan a cada rato del neoliberalismo. Pues bien, el principio de subsidiariedad, como le explicaba, tú juntas esta doctrina social de la Iglesia más el ordoliberalismo y nace la economía social de mercado, que es lo que rige en nuestra Constitución en el artículo 58. Mira, en la Constitución del 79, en el artículo 115, dice que es una economía social de mercado, y también la Constitución del 93 en el artículo 58. Entonces vamos al neoliberalismo, entre comillas, y la economía social de mercado en el mundo, que son prácticamente lo mismo. O sea, podríamos decir, podríamos aclarar, podríamos definir, podríamos aterrizar la idea de que el neoliberalismo es el apodo a la economía social de mercado. Porque sí existen defensores de la economía social de mercado, hay economistas que se dedican a eso, pero no existen economistas que se dediquen al neoliberalismo y a defender esta postura. Porque es un apodo, es una chapa, es un mote, es una expresión diatriba, como decía hace un momento, peyorativa, insultante, más no académica. Lo académico es llamarle economía social de mercado. Pero aquí también hay errores, porque si la economía social de mercado es neoliberal, entonces tendríamos que llamarle neoliberal a todo lo que cree en la propiedad privada. Vamos a ir a eso en breve. Por ejemplo, la economía social de mercado se aplicó en Reino Unido, en Estados Unidos, en Chile. Le han llamado políticas neoliberales, por ejemplo, a las políticas de Margaret Thatcher en el Reino Unido. ¿Eso era neoliberal? Bueno, eran abrir los mercados ligeramente, no del todo. Ah, eso es neoliberal. Pero si eso es neoliberal, también fue lo que hizo Ronald Reagan desde el 81 hasta el 89 en Estados Unidos de Norteamérica. Curioso. También es neoliberal lo que hizo el señor Pinochet Ugarte en Chile. Las políticas que implementó los Chicago Boys, ¿no? La escuela de Chicago, principalmente Milton Friedman, que fueron los que asesoraron a los chilenos para aplicar políticas económicas de mayor libertad económica, pero eso no es exactamente lo mismo que se aplicó en el Perú. Es importante porque si el neoliberalismo es algo, tiene que tener distinciones con nosotros, pero sin embargo no las tiene. No puede ser neoliberal lo de Margaret Thatcher, lo de Ronald Reagan, lo de Pinochet en Chile y lo de Perú, pues con Fujimori. Es una locura. ¿Por qué? Porque lo que se aplica en el Perú con Alberto Fujimori es el consenso de Washington, que son 10 mandamientos impuestos por el Fondo Monetario Internacional, creado en 1989. 1989. Pues bien, el neoliberalismo, entre comillas, no era en 1922, no era en 1929, no era lo de Alexander Rousseff en 1938, no es el ordoliberalismo mezclado con la doctrina social de la Iglesia Católica de 1946, no es lo de Margaret Thatcher, no es lo de Ronald Reagan, ahora, no es lo de Chile, ahora es el consenso de Washington. Es decir, todo aquello que cree un poco en la libertad económica, un poquito, al menos una ventanita, es para la izquierda neoliberalismo, y eso es absolutamente absurdo. Cuando algo es muchas cosas, pues por consecuencia no es nada. Y eso es importante aclarar. Pues seguimos aquí. Bueno, Alberto Fujimori, la Constitución del 93, los 10 mandamientos del Consenso de Washington. El Consenso de Washington fue creado en 1989 por un personaje que trabajaba para el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional fue creado por Keynes. Keynes no era liberal. Keynes no creía en el liberalismo, no lo aceptaba. Él fue el que inventó, el que creó, el que sostuvo, el que defendió
la creación de puestos públicos con endeudamiento por parte del gobierno cuando un país estaba en crisis. Para resumir, porque es mucho más extenso, el pensamiento de Keynes argumentó que cuando un país está en crisis, los gobiernos tienen que prestarse dinero para generar nuevos puestos de trabajo. El trabajo da dinero a las mesas de los hogares. Por consecuencia, la gente va a poder llevar un plato a la boca, comida a la boca. Entonces hay que endeudarnos para dar trabajo. Cuando tú ves que un gobierno contrata a mucha gente, es una política keynesiana, entre otras cosas, obviamente. Pues bien, ¿por qué Keynes defendió esto? Porque tiempo después crean el Fondo Monetario Internacional para defender el endeudamiento. Cuando los países se prestan dinero, están hipotecándose con gobiernos internacionales. Los liberales estamos en contra de eso, obviamente, pero los keynesianos están a favor y Keynes no era liberal. Por consecuencia, el consenso de Washington son políticas antiliberales. Están a favor de las privatizaciones, sí, pero siempre que el Estado las regule. ¿De qué manera? En el Perú, Fujimori, Occitel, Sunaz, Ociner, Ocitran, entre otras. Entregó monopolios privados. El señor Alberto Fujimori, por ejemplo, como Telefónica. No privatizó Petroperú, no eliminó la ONP, no privatizó Sedapal, lo que sí hizo Chile. Chile eliminó la ONP con Pinochet y también eliminó el sistema de pensiones público. Entonces, ¿por qué Fujimori? Entonces podríamos decir que Pinochet fue más neoliberal que Fujimori. Eso obviamente es absurdo. Bueno, en la Constitución del 93, y aquí me voy a permitir mostrarles este libro que es Las Constituciones del Perú, de la Biblioteca Jurídica del Bicentenario. Vamos a leer un poco la constitución neoliberal que supuestamente tenemos, pero que es economía social de mercado. El neoliberalismo lo han llamado de muchas maneras. Insisto, este es un resumen de toda mi clase. El neoliberalismo no existe. Y si de alguna manera le quieren dar explicación, el neoliberalismo es un mote, una chapa, una palabra diatriba, ¿ok? Insultante, peyorativa, para llamar a la economía social de mercado. La economía social de mercado es en realidad lo que se le llama neoliberalismo, pero académicamente es economía social de mercado. Los que dicen neoliberalismo son, con todo respeto, personas que desconocen absolutamente la historia que nosotros estamos contando ahora. Pues bien, en el artículo 58 de la Constitución dice: el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo. Mira, keynesiano. Salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Exactamente, la economía social de mercado es la mezcla del ordoliberalismo con, evidentemente, con el principio de subsidiariedad de la Iglesia Católica. Pues bien, para concluir y terminar, el neoliberalismo no existe como una doctrina económica. El neoliberalismo es una palabra inventada por la izquierda para llamar de esta manera a todo lo que cree pequeño al menos, poquito, con la libertad económica o ligera libertad económica, con la propiedad privada, evidentemente, y donde dice que el Estado no tiene que meterse tanto. Si tú opinas de esa manera, te van a llamar neoliberal, obviamente. Yo sería un ultra neoliberal para los izquierdistas, pero evidentemente este término no existe. Ya sabes, continúa estudiando, continúa preparándote, utiliza estos argumentos para poder debatirle a la izquierda cuando se te cruce alguien que te diga, no, el neoliberalismo existe. Bueno, explícale esto. Aunque no lo vaya a entender, habrá gente que escuche y diga, oh, este tipo verdaderamente está preparado. Hay que prepararnos para el 2026, porque vamos a tomar el poder.